Bienvenidos aviadores, hoy hablaremos de resistencia al avance. Comenzaremos por definir qué es la resistencia al avance. La resistencia al avance es la fuerza que se opone al movimiento de la aeronave. Es la fuerza que debe de ser equilibrada por la fuerza de la atracción. Del inglés drag con la sigla delta es la resistencia al avance total de un avión y está formada por 4 clases de resistencias parciales. La resistencia alar, la resistencia parásita, la resistencia inducida y la resistencia de rozamiento, mismas que definiremos a continuación. Ahora es el turno de la resistencia alar. La resistencia alar es la componente de la fuerza resultante aerodinámica que queda en dirección paralela a la dirección del viento relativo, como lo podemos ver en la imagen, por lo que el coeficiente de la resistencia alar es una característica del tipo de perfil usado en el ala y esta va a variar con respecto al ángulo de ataque. Es decir, la resistencia alar va a estar dada por la siguiente expresión. Drag va a ser igual al coeficiente de drag por un medio de la densidad del aire por la superficie por la velocidad al cuadrado. Una vez que conocemos esta expresión, debemos ahora conocer cuáles son los factores que la afectan. Al igual que en el levantamiento, su valor va a depender directamente del valor de los factores anotados. Nuevamente en la expresión, la resistencia al avance va a ser igual al coeficiente de resistencia por un medio de la densidad del aire por la superficie alar por la velocidad al cuadrado. Los factores de la densidad y la velocidad van a ser los mismos que explicamos en el levantamiento, por lo que la única variante que vamos a encontrar ahora va a ser el coeficiente de resistencia alar. Y como lo dijimos, este coeficiente va a variar dependiendo del ángulo de ataque. Y este va a ser también una característica del tipo de perfil que estamos usando, por lo que, al igual que lo vimos en el levantamiento con el coeficiente de levantamiento, entre más ángulo de ataque nosotros metamos, vamos a tener mayor resistencia al avance. Ahora toca el turno de la resistencia parásita. Esta es conocida como la fuerza que oponen todas aquellas partes exteriores del avión que no contribuyen a proporcionar un levantamiento. Es decir, esta resistencia será debida al área frontal del fuselaje, empenaje, tren de aterrizaje, antenas montantes, tirantes, etc. Pero también es importante que conozcamos que así como la resistencia alar tiene factores que la afectan, a la resistencia parásita también tendrá factores que la afectan, aunque son similares. Los de la parásita se consideran independientes del ángulo de ataque. De la siguiente expresión, resistencia parásita es igual a 1.28 por un medio de la densidad del aire por la placa plana equivalente por la velocidad al cuadrado, donde 1.28 será considerado como un factor de corrección que nos ayudará a realizar cálculos matemáticos y la placa plana equivalente explicaremos qué es ella a continuación. Como lo mencionamos, ahora toca el turno de la placa plana equivalente. Esta es la suma de todas las áreas de las placas equivalentes en su resistencia de cada una de las partes del avión, como lo dijimos. Es decir, los cuerpos que están perfectamente fuselados de forma aerodinámica serán los que tengan menores valores de placas planas equivalentes. En algunos lugares la conocen como resistencia de forma. ¿Por qué? Como lo podemos ver en la imagen, si una forma que tenga la parte del avión que no sea perfectamente fuselado, nos va a generar una mayor resistencia al avance. Como la imagen de abajo, tenemos un cuerpo que tiene una forma que se adecua para que el fluido del aire del viento relativo pase por arriba y por abajo de ella, reduciendo así, al final de la misma, la resistencia al avance, por lo cual podemos decir, un cuerpo que no está perfectamente fuselado genera mayor resistencia y un cuerpo perfectamente fuselado de forma aerodinámica generará menor resistencia. Definamos qué es la resistencia inducida. Es la resistencia al avance que se produce en las puntas de las alas de todos los aviones, debido a la turbulencia o torbellinos que se forman en las mismas. Es decir,
por efecto de la diferencia de presiones que se crean en las alas. Como podemos ver en la imagen, en la parte superior del ala tendremos una menor presión y en la parte inferior, conocida como intrados, tendremos una mayor presión, lo que ayuda a que se generen estas turbulencias o torbellinos conocidas como wake turbulence o turbulencia de punta de ala. Para entender un poco más este concepto podemos ver la imagen. Del lado izquierdo tenemos una punta de ala convencional, la cual va a generar obviamente un vórtex mucho más grande y una mayor resistencia. Para reducir esto se instalan windlets en las puntas de ala, lo cual va a ayudar a disminuir y reducir este vórtex y generar menor resistencia al avance. Por último hablaremos de la resistencia de rozamiento. Esta resistencia se debe principalmente a la viscosidad del aire, entendiendo que viscosidad será el rozamiento que presentan los fluidos al desplazarse, creando de esta manera una resistencia al movimiento de dicho fluido. Al desplazarse el avión dentro de un fluido de aire en contacto directo con la superficie, formará una película llamada capa límite o capa superficial. Para entender un poquito más este concepto lo podremos decir con la imagen izquierda. Podemos ver en la imagen que todo ese viento relativo o ese fluido de aire que está en contacto directo con la superficie de la aeronave sufrirá una afectación por la viscosidad del aire. Y entre más alejado se encuentre de la superficie, esta capa va a llegar a su límite, que sería conocida como capa límite o capa superficial, para poder retomar nuevamente su velocidad de viento relativo que impacta a la aeronave. Con esto terminamos la resistencia al avance. Yo soy el Capitán Carvajal. Si te gusta mi contenido, regálame un like, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones. Nos vemos en el próximo video.